vamos a revisar parásitos, muchos. Si tienen dudas o preguntas, usamos la misma dinámica, me interrumpen, levantan la mano para hacer la pregunta y al final vamos a ver unos casitos clínicos que les puedan ayudar. Primero que nada, y lo más importante, necesito que tengan una idea y un esquema muy claro en su cabeza de cómo se dividen los parásitos. Si no, nunca los van a entender, nunca. Es un tema súper bonito si lo entienden y si tienen un esquema mental. A mí me sirve mucho y así fue como yo me los aprendí para fines del ENAN, creo que les va a ser de mucha utilidad. Los parásitos se dividen en 3 grandes grupos. En protozoarios, que son microorganismos unicelulares, helmintos, que son multicelulares, y aquí vamos a encontrar algunos gusanos, etcétera, y los artrópodos, que son organismos más complejos, como arañas, el mismo mosquito del que ayer hablábamos. A su vez, los helmintos, que son microorganismos o parásitos multicelulares, se van a dividir en platelmintos, que como su nombre lo dice, son gusanos planos, y nematelmintos o nemátodos, que son gusanos redondos. Dentro de estos como de cinta y son segmentados, los céstodos, y los tremátodos, que tienen esta estructura característica como de hoja. Vamos a empezar con los protozoarios, que son microorganismos unicelulares. Y la parasitosis más frecuente que vamos a encontrar es la parasitosis por Giardia lamblia. Este tiene una transmisión, como la mayoría de los parásitos que vamos a revisar, una transmisión fecal-oral por ingesta de agua o de alimentos contaminados por los quistes. Estos protozoarios se transmiten por quistes que vamos a ingerir, van a alcanzar el tubo digestivo, madurarán a sus formas adultas, que son estos trofozoitos, y posteriormente van a volver a excretarse en las heces como quistes y se va a hacer el ciclo. Giardia anida habitualmente en duodeno y la mayoría de los casos son asintomáticos, hasta un 90% de los casos son asintomáticos. Cuando llega a ocurrir la sintomatología como tal, se manifiesta como diarrea, que habitualmente es crónica. Acuérdense que las diarreas agudas vamos a pensar en etiología viral, y cuando ya es una etiología o una evolución crónica, siempre están obligados a pensar en parásitos. Es una diarrea crónica, explosiva y con malabsorción. Se va a manifestar también con esteatorrea. ¿Cómo pueden identificar la esteatorrea o cómo se los van a referir los pacientes? Como heces que flotan o pueden ver residuos de grasa en las evacuaciones. Obviamente pérdida de peso por esta desnutrición y la diarrea crónica. Refieren muchas flatulencias. El diagnóstico es muy fácil. La identificación de estos quistes que se están excretando mediante un examen coproparasitoscópico o antígeno de Giardia en las heces. Y el tratamiento, tip para todos los protozoarios que vamos a ver, el tratamiento es metronidazol. No se van a perder si para un protozoario le dan metronidazol. ¿Sale? Tratamiento, metronidazol. Y aquí tenemos el ciclo de esta Giardia. Como les mencionaba, los quistes son la forma infectante que vamos a ingerir de agua y alimentos contaminados, van a alcanzar el duodeno, que es en donde se anidan, van a ocasionar todos estos síntomas malabsortivos,
evolucionarán a sus formas adultas, que son los trofozoitos, y se pueden excretar los mismos trofozoitos o los quistes que generen estos trofozoitos por las heces, y así es como vamos a hacer el diagnóstico. Tratamiento metronidazol. Vámonos al que sigue. Amebiasis. No la confundan con las amibas de vida libre, que son otras completamente diferentes. La epidemiología es completamente diferente. Las amibas de vida libre, ¿cuáles son? ¿Qué otras de relevancia? Acantamoeba, Naegleria y les falta una. Y Balamutia mandrilaris. Muy bien. Y esas dan síntomas neurológicos, ¿sale? Esta amibiasis es ocasionada por el género Entamoeba. Ajá. De igual manera, va a ser adquirida por la transmisión o la ingesta de los quistes que van a contaminar agua o alimentos, pero estos van a alcanzar el colon, específicamente el ciego y el colon ascendente, en donde van a adquirir su forma de trofozoito, que es su forma madura, y van a generar como tal los síntomas que son característicos. Habitualmente se describen 6 especies en el intestino humano y hay 3 que son idénticas morfológicamente, que es imposible casi diferenciarlas si las encontramos en heces. Y son Entamoeba histolítica, Entamoeba dispar y Entamoeba muscovski. La patógena y la que nos va a ocasionar enfermedad como tal es Entamoeba histolítica. Ajá. Y la vamos a encontrar los quistes o los trofozoitos en las heces. El periodo de incubación va de 1 a 3 semanas habitualmente y prácticamente el ciclo es el mismo que veíamos para Giardia. Son de la misma familia de protozoarios y es prácticamente la misma. Ingerimos los quistes maduros en agua o alimentos contaminados, van a alcanzar el tubo digestivo, solamente que aquí se van a anidar en el ciego y el colon ascendente, maduran a los trofozoitos y nuevamente se vuelven a excretar. En la amibiasis hay una variedad de síntomas, la mayoría van a ser asintomáticos, sin embargo, algunos de ellos se van a presentar como un cuadro de disentería, que quiere decir evacuaciones con sangre, que es la manifestación más frecuente dentro de los síntomas. También se puede presentar como colitis amibiana, en algunos casos como apendicitis, una úlcera ileocecal, y me imagino que han escuchado hablar del ameboma. ¿Qué es el ameboma? ¿Se acuerdan que les dije que se anida en el ciego y en el colon ascendente? Los trofozoitos, una vez que se anidaron, empiezan a generar una reacción inflamatoria en ese sitio y se forma una masa o un tumor en el ciego, que la mayoría de las veces que se identifica se confunde con una neoplasia, pero es prácticamente estos trofozoitos que anidaron en esa zona y que están ocasionando como tal el crecimiento anormal en esa región. Puede haber manifestaciones extraintestinales y aquí vamos a incluir al absceso hepático amebiano. Este absceso hepático tiene una característica que lo diferencia del piógeno. Acuérdense que el piógeno es por bacterias. El piógeno habitualmente son múltiples abscesos y aquí va a ser un único absceso del lado derecho y que puede abrir hacia pleura. Si llegaran a puncionar este contenido, se obtiene una secreción como de pasta de anchoas. ¿Alguien conoce la pasta de anchoas? ¿De qué color es? ¿No? Es una secreción como café, como si fuera de chocolate, como chocolate derretido. Así lo van a obtener de estos abscesos hepáticos amebianos, que son únicos habitualmente. Ajá.
Y obviamente van a ser precedidos por estos síntomas disentéricos o diarrea o gastrointestinales. Y se pueden presentar con fiebre hasta en un 8 a 38%. En las imágenes de la izquierda y la del centro, aquí estamos identificando con una flecha el ameboma y de este lado estamos identificando la imagen clásica del absceso hepático amibiano. ¿Cuál es el diagnóstico? Prácticamente la identificación en las heces de los quistes o los trofozoitos, mediante un coproparasitoscópico seriado. Son trofozoitos habitualmente hematógenos, los vamos a encontrar con células sanguíneas. ¿Y cómo se van a diferenciar de las otras dos no patógenas? Que eran Moszkowski y Dispar. Los trofozoitos que encontremos van a tener macrófagos en su interior, solamente que necesitamos a gente experimentada, parasitólogos experimentados para que los puedan diferenciar. Si no, nuestra otra opción es realizar PCR. La PCR, que es la reacción en cadena a la polimerasa, de la cual hablábamos ayer, que se buscan estructuras específicas del genoma que vamos a replicar en un número de copias para ver si está presente o no. También se puede hacer ensayo enzimático o serodiagnóstico, y esta es la famosa seroameba que pedimos en los pacientes que sospechamos en amibiasis, ya sea intestinal o extraintestinal, y tienen una sensibilidad por arriba del 90%. El tratamiento para estos protozoarios, ¿cuál es? El que les dije, metronidazol, súper bien, metronidazol. Cuando llega a haber enfermedad intestinal y extraintestinal, en este caso de la amibiasis, tenemos que agregar un agente intraluminal que dentro del intestino también nos ayuda a barrer con todos estos quistes y trofozoitos. Y el que se utiliza habitualmente es paramomicina o iodoquinol, el que tengamos disponible. Entonces, para la enfermedad manifiesta, vamos a utilizar metronidazol con agente intraluminal, paramomicina o iodoquinol. Una cosa bien importante, vamos a verla un poquito más adelante, para Cryptosporidium, el único que está el tratamiento es nitazoxanida, pero ese lo vamos a ver un poquito más adelante. Y se van a dar cuenta que a veces realizamos coproparasitoscópicos, los exigen en algunos trabajos, por ejemplo, los que van a manipular alimentos o como estudios de rutina, y pueden encontrar quistes de entamoeba en las heces, en pacientes completamente asintomáticos. ¿Qué les vamos a hacer? A los portadores solamente les vamos a dar el agente luminal, que puede ser iodoquinol o paramomicina. El metronidazol como tal no va a ser efectivo contra los quistes, por eso necesitamos dar el agente intraluminal. Y pues se tienen que aislar estos pacientes porque al final de cuentas van a estar excretando en las heces estos quistes que pueden contagiar a otras personas. Mándeme. Hasta que ya tengas el tratamiento completo, que son habitualmente 7 a 10 días. Ahora vamos a los siguientes parásitos. Vamos a los helmintos intestinales, que son los nemátodos, acá, o gusanos redondos. Vamos a pasar a los helmintos, que son microorganismos multicelulares, y nos vamos a saltar a los nematelmintos o nemátodos. Estos van a ser gusanos redondos que van a tener un tubo digestivo avanzado, van a tener como boca, llamémosle así, y también van a tener una salida del tubo digestivo. El más importante de los nemátodos es Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides es la infección helmíntica, que quiere decir por gusanos redondos, más común. Es el nemátodo más largo del intestino humano. Nemátodo, acuérdense, no platelminto, que vamos a ver, y luego de los cestodos, que es la tenia. Tiene una distribución mundial y habitualmente se relaciona con niños
en población pediátrica es más predominante y que tienen una higiene deficiente. Las hembras suelen ser mucho más grandes y largas que los machos, que aquí podemos ver en la imagen. La transmisión es por vía fecal oral y vamos a ingerir los huevos con la larva dentro que van a llegar al intestino. El periodo de incubación es más largo, de 2 a 8 semanas, y estos huevos en la tierra o en terreno seco pueden sobrevivir hasta por 1 año. ¿Por qué es tan predominante en población pediátrica y con higiene deficiente? Son estos niños que están jugando en la tierra, que al final de cuentas se llevan las manos a la boca y se contaminan por estos huevecillos, estos huevos viables con larvas que les van a ocasionar enfermedad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La forma infectante es el huevo con la larva. El huevo con la larva. Una hembra de Ascaris lumbricoides excreta aproximadamente 200,000 huevos al día en las heces. Imagínense la cantidad. Nosotros vamos a ingerir este huevo embrionado con la larva, va a alcanzar el duodeno, en donde va a madurar aproximadamente en 1 a 2 semanas y se van a formar los Ascaris como tal, que es el gusano redondo. Este Ascaris en el duodeno puede alcanzar la circulación sistema a través de la vena porta. Una vez que alcanza la circulación sistémica, llega a pulmón y da las manifestaciones características a nivel pulmonar, que es el síndrome de Loeffler. La mayoría de los casos de ascariasis son asintomáticos, sin embargo pueden presentar algunos datos inespecíficos gastrointestinales, como son dolor abdominal, dispepsia, intolerancia a la lactosa, y los síntomas respiratorios al haber alcanzado estos nemátodos, la circulación sistémica y obviamente la circulación pulmonar. Y se manifiestan por tos seca, asma, dolor torácico y el síndrome de Loeffler como tal, en el que vamos a observar eosinofilia importante en la biometría hemática hasta en un 10% de los pacientes. ¿Cuáles son las complicaciones? Se complican en un muy pequeño porcentaje, en menos del 1%, y la principal es la obstrucción intestinal, obviamente por una hiperinfestación de estos nemátodos a nivel intestinal. Pueden ocluir también conductos biliares, conductos pancreáticos, pueden ocasionar apendicitis, incluso perforación intestinal. Las complicaciones por obstrucción representan el 75% de estas infecciones, de estas complicaciones, y predominantemente se presentan en áreas endémicas, o sea, en áreas tropicales con higiene deficiente. ¿Y en quién son más? En niños menores de 5 años. La mortalidad es del 5% aproximadamente y el resto de complicaciones se relacionan a la deficiencia de absorción de micronutrientes. También tienen un desarrollo intelectual retrasado, un bajo rendimiento cognitivo y también en el desarrollo por los mismos efectos de la mala absorción y de la diarrea crónica. Y aquí podemos ver, estos son datos, son imágenes de casos clínicos. Este es un paciente pediátrico con obstrucción intestinal, llegó con datos de obstrucción, pasó de urgencia a quirófano y miren todo lo que tenía ahí. Y aquí en el conducto biliar también podemos ver un Ascaris. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a identificar, las parasitosis son súper fáciles por eso, vamos a identificar mediante coproparasitoscópicos seriados los huevecillos en las heces. Aquí lo podemos ver, esta es una biopsia de un apéndice, de un paciente con apendicitis, los huevos de Ascaris, o también, en casos más extremos, podemos ver la identificación de la larva como tal,
del paciente que salga por orificios. En niños es relativamente frecuente que vaya la mamá con el pañal y les diga, doctora, le salió un gusano por las heces, o por la nariz, o por la boca. Ajá. Entonces, es otra de las formas en las que nosotros diagnosticamos una ascariasis. El tratamiento. Para todos los nemátodos, como ya habíamos dicho, para los protozoarios les vamos a dar metronidazol. Para todos los nemátodos les vamos a dar albendazol. Nuestra única excepción de estos gusanos redondos o nemátodos es Strongyloides estercolaris. Strongyloides le vamos a dar ivermectina. Ajá. Este no viene en su programa, pero Strongyloides habitualmente se relaciona a pacientes con VIH, a pacientes inmunocomprometidos y ocasiona igual diarrea, pero a estos les vamos a dar tratamiento con ivermectina. Es el único gusano redondo o nemátodo que le vamos a dar un tratamiento diferente. ¿Cómo va a funcionar? Va a tener una unión irreversible a la tubulina, va a bloquear el ensamblaje de microtúbulos y la recaptación de glucosa. Y van a ocasionar parálisis espástica. O sea, los gusanos se van a poner espásticos y se van a morir. Pero hay un problema. ¿Y cuál es el problema de dar un agente paralizante espástico cuando hay una gran cantidad de parásitos que se puedan obstruir? Ajá, porque al final de cuentas el parásito la larva que era de alguna manera móvil y blandita, le estamos paralizando y cuando hay hiperinfestación existe el riesgo de oclusión. Cuando hay hiperinfestación vamos a elegir piperacina, que lo que hace la piperacina va a ser una parálisis flácida. Entonces los gusanos se van a eliminar de una manera más segura y sin el riesgo de obstrucción. Nosotros denominamos hiperinfestación cuando calculamos que la cantidad de larvas en el organismo supera los 200,000 organismos. Ese es Ascaris, el gusano más común. Ahora vamos a pasar a Enterobius vermicularis. Enterobius vermicularis antes se llamaba Oxyuris vermicularis y por eso lo van a encontrar también como oxiuros. Los oxiuros es lo mismo que Enterobius vermicularis, solo que Enterobius vermicularis es el nombre actual. En Estados Unidos, que es un país desarrollado, esta es la infección helmíntica más común. Habitualmente, igual, es en población infantil y se describe más en los sitios en donde hay muchas personas, por ejemplo, estos sitios no sé, de acogida de niños, en donde se van, por ejemplo, al DIF y que viven en albergues, son muy comunes. Este gusano habitualmente habita en el ciego y el apéndice y tienen una característica muy curiosa, que es en la noche las hembras migran en un destino fatídico hacia la región perianal a dejar sus huevecillos y mueren. Esto habitualmente ocurre en las noches. Y este prurito perianal que característicamente dan es porque la hembra está dejando sus huevecillos en la región perianal. Entonces, este gusanito, ahorita lo vamos a ver más adelante, viaja, deja sus huevecillos en la región perianal y esta va a ser nuestra forma diagnóstica, identificar estos huevos y estos mismos huevos van a ser los que nos van a contagiar. Y es un círculo vicioso de los niños porque en la noche se rascan y luego se meten la mano a la boca y luego están en contacto con otros niños o a lo largo del día puede que tengan ahí los huevecillos adheridos a la región perianal y se vuelvan a rascar, no tengan una higiene adecuada, vayan al baño y coman. Y es una autoinfección
puede ser de persona a persona, puede ser aquellas personas que tengan relaciones anales, relaciones sexuales anales, o por inhalación, que es muy poco frecuente, de estos huevos. Y aquí podemos ver, ahí no se alcanza a ver aquí abajo, pero de este lado sí. Este es un Enterobius vermicularis que va avanzando del ciego hacia la región perianal, todas las hembras a dejar sus huevecillos. Las manifestaciones, la más clásica, prurito perianal. La mayoría son asintomáticos, los casos que llegan a dar. El prurito perianal es el más frecuente. Puede ser también perineal, o sea, puede extenderse en las mujeres a la vagina. Obviamente estos niños tienen un sueño irregular, no pueden dormir, pueden ocasionarles disuria, enuresis. En niñas que tengan flujo vaginal tenemos que investigar la presencia de Enterobius porque puede ser una causa. Y en casos severos pueden formar granulomas pélvicos en la zona cervical, vulvar o peritoneal. Y en algunos casos, hay reportes de casos que lo asocian a apendicitis, pero es muy poco frecuente. Y esta es una endoscopía que acabamos de realizar hace 2 semanas. Y miren, ahí hay un Enterobius que va viajando hacia la región perianal. El diagnóstico está súper fácil y es padrísimo. Es con la cinta Scotch, con un Durex. A primera hora de la mañana, con un Durex, en la región perianal del paciente, se la vamos a pegar y lo vamos a pegar en una laminilla y vamos a buscar los huevos de Enterobius. Esta prueba se denomina test de Graham. Ajá. El tratamiento para todos los gusanos, para todos los nemátodos es albendazol. Muy bien. Les vamos a dar albendazol, 2 dosis por 2 semanas, a diferencia de 1 semana, y los curamos. Pero es bien importante mantener las medidas de higiene y que todos los miembros de la familia sean tratados, aunque estén asintomáticos, porque si no la reinfección va a ser pues muy frecuente si alguien más la tiene. Y más en estos sitios, como les decía, de acogida o albergues, que si hay otros niños infectados o enfermos, va a persistir la infección en los niños y no es que el nemátodo sea resistente o la larva sea resistente, sino que se está reinfectando el paciente. Vamos a pasar a las uncinarias. Las uncinarias incluyen 2 especies, Ankylostoma duodenale y Nectatura americanus. Ankylostoma duodenale se ubica predominantemente en países del Mediterráneo, en Irán, en la India, Pakistán, y Nectatura americanus sí se encuentra en el continente americano, ya sea en América del Norte, Sur, también en África Central, en el Pacífico y en algunas partes de la India. Estas uncinarias habitualmente se adquieren por contaminación fecal del suelo. Vamos a excretar los huevos en las heces. En la tierra va a madurar este huevo. Este es el primero que vamos a ver de estas características y si no me equivoco el único de todos los que vamos a revisar. El huevo en la tierra va a madurar a su forma adulta, que es la larva, y la larva filariforme va a ser la que nos va a infectar, pero no nos infecta habitualmente por la boca, infecta habitualmente por la piel. Entra por la piel, alcanza el torrente sanguíneo y a su vez puede alcanzar la circulación pulmonar. Una vez que alcanza la circulación pulmonar, puede subir, lo vamos a deglutir, alcanza el intestino delgado y vamos a excretar sus huevos en las heces y va a ser el ciclo completo. Aquí les presento a los 2, Nectatura americanus y Ankylostoma duodenale. Estas son sus caritas hermosas. Van a tener 2 cuchillas, van a tener 4 dientes y tienen una característica muy especial, las uncinarias, que se van a incrustar en el intestino y que van a ocasionar anemia porque van a ingerir sangre con estos dientecitos. Ankylostoma duodenale aproximadamente, eso no se los van a preguntar, pero para que sepan,
ingiere 0.2 mililitros por día por gusano, mientras que Necatur americanus ingiere 0.1, la mitad. Y aquí tienen el ciclo de estas especies. La larva filariforme, para que se lo aprendan, entra en fila a la piel, porque hay una larva rhabditiforme. La larva filariforme es la forma infectiva. La larva filariforme habitualmente ingresa por la piel de los pies, que son pacientes que están descalzos en el suelo en donde estaban estos huevecillos y evolucionaron. Va a alcanzar la circulación sistema, la circulación pulmonar, la deglutimos, alcanza el tubo digestivo y se excretan los huevecillos. Pueden vivir hasta por 2 años en el intestino. Y de estos dos, Ankylostoma duodenale puede ocasionar también enfermedad por ingestión de la larva vía oral. Entonces, duodenale puede ser por vía oral o por piel, y Necatur americanus es exclusivamente atravesando la piel. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Habitualmente puede dar un poquito de erupción en el sitio en donde penetró la larva. Puede observar una lesión serpinginosa, que fue donde ingresó. Cuando alcanzan la circulación pulmonar, pueden presentarse con tos o síntomas respiratorios, y vamos a ver estos infiltrados pulmonares eosinofílicos, que suelen ser menos frecuentes que en Ascaris, pero que también se pueden dar. Y por último, los síntomas gastrointestinales, cuando alcanzan el tubo digestivo, van a ser muy inespecíficos, igual que el resto de las parasitosis. Y obviamente, como estas uncinarias van a estar chupando sangre, nos va a dar de manera crónica anemia. El diagnóstico lo vamos a hacer mediante la identificación en heces de estos microorganismos en un examen seriado, y que se pueden encontrar hasta 8 semanas después de la infección inicial. Y al haber alcanzado la circulación pulmonar, al igual que Ascaris, que nos daba eosinofilia, las uncinarias también nos van a dar eosinofilia en la biometría hemática. El tratamiento, como todos los gusanos redondos, albendazol, súper bien. Y se les puede dar suplementos de hierro para estos pacientes con anemia crónica. Vámonos a otro gusano redondo. El tercer nemátodo más frecuente. Vamos a ver Trichuris trichiura. Este habitualmente se localiza en climas tropicales con pobre sanitización, como el resto de las parasitosis que acabamos de ver, y su nombre deriva de cola peluda, o sea, refiriéndose. Esta cola peluda o tricocéfalo lo que hace es que se ancla en el intestino y también va a ocasionar la pérdida sanguínea. Es como una lanceta que se inserta en el intestino. ¿En qué parte del intestino? Habitualmente en el ciego y el colon ascendente. Va a ingerir mucho menos de sangre por gusano a diferencia de las uncinarias, pero también lo podemos ver manifiesto en la clínica del paciente como anemia. ¿Y cómo lo vamos a ingerir? Los huevos con la larva, que tienen una forma bien característica, estos de Trichuris, que tienen una forma de balón de americano o de bolillo, así lo van a encontrar en los libros. Una vez en el intestino, en el ciego y en el colon ascendente, van a adquirir su forma adulta, que es la larva, y esta larva va a su vez a excretar huevecillos, que son los huevos que no están embrionados, que alcanzan a excretar de 3,000 a 20,000 huevos al día, cada hembra, y completamos el ciclo.
Las manifestaciones clínicas son habitualmente asintomáticas. Si tenemos aproximadamente 200 larvas, ya presentamos síntomas y se pueden presentar como disentería por esta pérdida sanguínea que se está teniendo poco a poco y la lesión inflamatoria a nivel del ciego, anemia, eosinofilia también. Y una cosa bien importante que ocasiona trichuris es que en el ciego y en el recto, que es en donde con esta lanceta se anida, va a ocasionar edema de la mucosa, va a ocasionar pujo y puede ocasionar prolapso rectal. Este es el parásito que característicamente se los van a presentar en los casos clínicos como prolapso rectal. Los pacientes que llegan a tener prolapso rectal, busquen trichuris en sus opciones. Y aquí vamos a ver muchos trichuris en el intestino. El diagnóstico, bien fácil, como el resto de los parásitos que hemos visto. La identificación de los huevos en las heces. ¿Cuáles son los huevos característicos? Estos que les digo, en balón de fútbol americano, de barril, o aquí en México de bolillo. Y se pueden hacer también en estudios de rectosigmoidoscopía en el que veamos los tricocéfalos, que son pues como la cabecita como tal que restaría del cuerpo, adheridos a la pared rectal y el resto de la lanceta dentro del intestino. Bien fácil, y esta no nos necesitamos detener mucho. El tratamiento para todos los gusanos redondos o nemátodos es albendazol. Ahora vamos a los helmintos, pero vamos a pasar a los céstodos, que son los platelmintos. Estamos aquí, seguimos en los gusanos, que son microorganismos multicelulares. Vamos a pasar a los platelmintos, que son gusanos planos. Y a los céstodos, que son en forma de cinta. Primero vamos a ver a Taenia solium. La infección es por la tenia adulta, puede ocasionarnos cisticercosis también, lo vamos a ver más adelante, y esta va a ser ocasionada por las larvas. El periodo de incubación es de 2 a 3 meses y va a ser prevalente en zonas de México, Latinoamérica, de la península ibérica. El huésped intermedio es el cerdo. Ajá. Y el huésped definitivo es el humano. Estos gusanos planos en forma de cinta se van a dividir en proglótides, que son estos cuadritos que van creciendo, conforme van creciendo van teniendo más proglótides. Entonces nosotros podemos ver qué tan maduro o qué tan adulto es una larva de estas tenias por la cantidad o la longitud de sus proglótides. Y la Taenia saginata es prácticamente este mismo gusano, pero cuyo huésped intermediario va a ser la oveja. Estos no van a ocasionar cisticercosis, acuérdense, solamente son los de los cerdos. Y también es prevalente, como todos los parásitos, en nuestro país. Y ahora vamos a ver las diferencias. Taenia solium tiene un escólex, que es la cabeza, con 4 ventosas a su alrededor, y un rostelo, que tiene ganchos en el cual se va al intestino. Estos van a estar circulares, estas ventosas, mientras que para Taenia saginata van a estar distribuidas 2 de un lado y 2 del otro, igual con el mismo escólex, con los ganchos en la cabeza para adherirse. Aquí está la Taenia saginata, la Taenia solium. Estos son los proglótides inmaduros que conforme van creciendo, van aumentando en número, y una vez que se hacen maduros, dense cuenta cómo se empiezan a engrosar un poquito, y cuando ya son grávidos, ¿o qué quiere decir? Que
ya están embrionados y que pueden seguir ocasionando enfermedad si los excretamos, los podemos observar así, un poquito más gruesos. ¿Cómo vamos a adquirir la infección? Vamos a comer las oncosferas, que van a ser como los huevecillos que dejan en el músculo de los animales. De una manera muy práctica y como para que se lo aprendan, imagínense que nos estamos comiendo los cisticercos del músculo o de la carne de cerdo que esté infectada. Entonces, nosotros nos comemos los cisticercos del cerdo. Una vez que nos comemos estos cisticercos, que el nombre debe de ser oncosferas, pero estas oncosferas, una vez que las comemos, alcanzan el intestino delgado. En el intestino delgado van a madurar a sus formas adultas, a las larvas, en 2 meses, y van a empezar a crecer y van a empezar a eliminar estas proglótides, estos segmentos de la tenia. Y son los que vamos a excretar en las heces. Una vez que nosotros excretamos estos proglótides, los podemos identificar para hacer el diagnóstico, o también podemos excretar los huevecillos. Estos huevos, cuando están contaminados el alimento de los animales, los van a ingerir y les va a ocasionar como tal, pues la cisticercosis en el tejido del cerdo. La teniosis, específicamente la tenia saginata, nos va a dar síntomas gastrointestinales leves. Pueden migrar estas proglótides una vez que se liberan, nos pueden ocasionar apendicitis y colangitis. Tenia solium, la mayoría son asintomáticas, pero nos puede ocasionar, en sus casos graves, cisticercosis en cualquier tejido del cuerpo. El diagnóstico para la tenia, para estas tenias, es la identificación de las proglótides o de los huevos de estas larvas adultas en las heces. Para identificar estas especies, ya sea tenia saginata o tenia solium, necesitamos hacer una identificación de las proglótides. Se necesita obviamente un parasitólogo experimentado para que nos ayude a identificar estas proglótides, y si llegamos a obtener el escólex, que es la cabeza, pues va a ser muchísimo más fácil. No es útil en los primeros 3 meses después de la infección porque todavía no se van a empezar a liberar las proglótides, no está la tenia madura, por lo que se necesitan hacer muestras repetidas. También se pueden hacer ensayos de anticuerpos, ya sea en líquidos cefalorraquídeos si sospechamos, en las etapas tempranas de la infección, después de 1 semana. Y así es como vamos a ver los huevos de tenia, y estas son las proglótides, acá un huevecillo y este es una proglótide en las heces de los pacientes infectados. El tratamiento aquí cambiamos porque ya no estamos en gusanos redondos, estamos en gusanos planos, específicamente en céstodos. El tratamiento para la teniosis es praziquantel. Es un antiparasitario altamente eficaz, tanto para la tenia adulta, y nuestra alternativa para tenia saginata, si no llegamos a tener, puede ser la niclosamida, que también es altamente eficaz. Ahora vamos a la cisticercosis. La cisticercosis va a ser ocasionada por las larvas de tenia solium, que es la tenia del cerdo. La clínica va a depender de su localización y del número de quistes, que van a ser los cisticercos, y la respuesta del huésped. Cuando se encuentran en sistema nervioso central, se presentan como crisis convulsivas. Acuérdense que en nuestra población y en México, una crisis convulsiva de primera vez y en adultos, obligatoriamente tenemos que buscarle cisticercos, porque es la causa más frecuente de las primeras crisis en adultos que no han tenido antecedentes, y obviamente como somos país endémico las tenemos que buscar.
También se pueden encontrar como cisticercos subcutáneos que se pueden observar como nódulos, también a nivel ocular, y suele ser un hallazgo común cuando, por ejemplo, va un paciente por una fractura, le hacen una radiografía y está su cisticerco calcificado en el músculo. Eso suele ser muy frecuente en nuestra población. Entonces, estos son los cisticercos o las oncosferas, que para ocasionar teniosis nosotros ingerimos de la carne del cerdo. Ajá. No sé si han escuchado a la gente que a esto, la carne, le suele decir granillo, ¿no? Y algunas personas creen que la carne de cerdo con granillo sabe mejor. Lo que nos va a ocasionar a nosotros, me voy a regresar, a ver, creo que la tengo, sí. ¿Qué es lo que nos va a ocasionar la enfermedad por cisticercos? ¿Se acuerdan que les había dicho que para que tengamos la teniosis nosotros tenemos que comer las oncosferas o los cisticercos de la carne, el granillo del cerdo? Y van a evolucionar a su forma madura y vamos a excretar los huevos. Cuando nosotros nos comemos los huevos, los huevecillos y no el cisticerco, es cuando van a evolucionar a oncosferas y a cisticercos dentro del organismo y nos van a ocasionar la cisticercosis. Entonces ingerimos partes diferentes de la evolución o del ciclo de la tenia para ocasionar una u otra. El cisticerco o la oncosfera de la carne del cerdo para la tenia y la larva que está dentro de su huevo para que nos dé la cisticercosis. El diagnóstico habitualmente se hace con ensayo de anticuerpos en suero, habitualmente son pues negativos en niños, y lo que es de mucha utilidad son las imágenes, ya sea por tomografía o por resonancia magnética de la zona en donde se haga el estudio de manera dirigida. Para el tratamiento es muy controversial. Se tiene que indicar en pacientes sintomáticos con múltiples cisticercos vivos. ¿Cómo podemos saber si el cisticerco está vivo o no? Si está la lesión calcificada, está muerto y no es necesario darle tratamiento. Nosotros no vamos a indicar tratamiento en un paciente que tenga múltiples lesiones o múltiples quistes calcificados, porque en realidad ya no vamos a matar como tal a la oncosfera. No va a tener ningún beneficio. Y cuando suele ser tan importante el daño a nivel cerebral, ocasiona al momento de nosotros administrar este antihelmíntico una reacción inflamatoria muy importante, por lo que tenemos que utilizar dosis de esteroides altas, específicamente dexametasona, por esta destrucción de cisticercos vivos. Si solamente hay calcificaciones pequeñas, difusas, pues se les da tratamiento sintomático, tratamiento antiepiléptico y no hay más. Ya lo vimos. El tratamiento para la cisticercosis va a ser albendazol y praziquantel, los dos. Y exclusivamente para estos casos que les mencionaba, que sean viables y que no estén calcificados. Lo que les comentaba, pueden acelerar como tal la resolución radiológica, pero como tal, al final de cuentas, las manifestaciones son respuesta del huésped y al momento de nosotros administrar el medicamento, estos síntomas pueden ser exacerbados por el tratamiento, por lo que se tiene que poner en una balanza. Si les vamos a ocasionar al paciente que estaba relativamente estable y con antiepiléptico exclusivamente bien controlado, le voy a dejar un tratamiento que le va a ocasionar edema cerebral y probablemente la muerte, pues no lo vamos a dar y se le da exclusivamente el tratamiento sintomático. Ahora vamos a las coccidias. Aquí nos olvidamos de estos tres de los que hablamos,
porque estos van a pertenecer, las coccidias, al género apicomplexa, que va a estar formado por un orgánulo único que se denomina complejo apical. Va a ser unicelular, como los protozoarios, van a formar esporas y los agentes que se relacionan o que se incluyen en este género apicomplexa van a estar Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis, Cystoisospora belli, Toxoplasma gondii, Plasmodium y Babesia. Aquí vamos a encontrar e incluir todos estos parásitos. Las coccidias son estas tres. Cuando hablen de coccidias, vamos a hablar de estas tres. Cryptosporidium, Cyclospora y Cystoisospora o Isospora belli. Así las van a encontrar. Este es el orgánulo que les comentaba, el complejo apical unicelular, y esta es la rama como el árbol genético o genealógico de este género apicomplexa. Aquí vamos a encontrar a las criptosporidias, a Cryptosporidium, y por otra rama a las coccidias como tal. Isospora, cicloisospora. Las manifestaciones clínicas, la mayoría son asintomáticos en pacientes inmunocompetentes, son autolimitados, no es necesario dar ningún tratamiento. Y cuando llegan a dar síntomas, habitualmente son gastrointestinales leves, en algunos casos puede dar, disentería. Los podemos observar con eosinofilia en la biometría hemática y son bien importantes y estamos obligados a pensar como agente etiológico principal de diarrea en pacientes con VIH y SIDA que estén mal controlados. A todo paciente con VIH y SIDA que llegue con ustedes y tenga diarrea crónica, están obligados a descartar y a buscar coccidias. La más frecuente de las tres es Cryptosporidium parvum, por mucho, pero se tiene que hacer el examen obviamente en heces para identificar qué coccidia es, porque el tratamiento es diferente para cada una de ellas. Para el diagnóstico vamos a identificar en las heces este microorganismo, este género, solamente que la excreción va a ser intermitente y habitualmente es muy pequeña, por lo que tenemos que hacer estudios seriados, como les había dicho, los coproparasitoscópicos seriados. Pero aquí hay una cosa bien importante. Las coccidias tienen una tinción especial. Necesitan una tinción ácido alcohol resistente o auramina rodamina. ¿Qué otros microorganismos se tiñen con esta tinción o son ácido alcohol resistentes? Las micobacterias, Mycobacterium tuberculosis. O sea, se les hace un bar. A las heces vamos a hacer un bar. ¿Qué otro género? Se tiñe nocardia. Muy bien. Esta es una tinción de Sil-Nielsen, que es la que usamos para tuberculosis, para las micobacterias y para nocardia, y este es Cryptosporidium parvum. Así es como lo vamos a identificar en las heces. Son microorganismos pues bien definidos, delimitados, redondeados, y aquí quiero que vean su tamaño en micras porque nos va a ayudar a identificarlo del resto de las especies. Va a medir aproximadamente entre 3 a 5 micras este Cryptosporidium parvum. Ahora, si nos vamos a Cyclospora cayetanensis, que de manera inicial pensaban que era un Cryptosporidium parvum, pero muy grande, porque vean el tamaño, casi alcanza los 10 micrómetros, después ya se identificó que era una especie diferente, y tiene su nombre de cayetanensis porque se identificó en el Instituto de Medicina Tropical Cayetano Heredia en Perú, por eso tiene el nombre de cayetanensis. Son prácticamente como Cryptosporidium parvum,
pero un poquito más grandes, el doble de tamaño. Y así es como lo vamos a identificar en heces. Y por último, Isospora belli es bien característico. Tiene una forma elipsoidal en la tinción de Ziehl-Neelsen. El tratamiento, por eso les decía que es bien importante buscarlos y hacerles el diagnóstico, porque el tratamiento es diferente. Para Cryptosporidium es nitazoxanida. Y para que se lo aprendan y nunca se les olvide, Kryptonita, ¿vale? Kryptonita para Cryptosporidium, nitazoxanida. No se vayan a confundir porque luego andan dejando para Cryptococcus neoformans nitazoxanida. Es Cryptosporidium parvum, ¿sale? Ciclospora cayetanensis y cistoisospora o Isospora belli, les vamos a dar trimetoprim con sulfametoxazol. Vamos a la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es una zoonosis causada por insectos hematófagos de la familia Reduvidae, que son las chinches besuconas. Aproximadamente el 25% de la población de Latinoamérica vive en zonas endémicas y existen 3 etapas bien definidas en la enfermedad. La etapa aguda, que dura de 2 a 3 meses, la etapa indeterminada, que es de larga evolución y habitualmente es asintomática, y la etapa crónica, que puede evolucionar pues, por toda la vida si no tiene tratamiento. El Trypanosoma cruzi, que es el agente etiológico, pertenece al género Trypanosoma, el subgénero Schizotrypanum. Los miembros de este género habitualmente se desarrollan en la parte baja del intestino y del recto, pero de los vectores, que sería de la chinche. Y se transmiten por la contaminación de la piel. ¿Qué es lo que hacen? Estas chinches llegan a nuestra piel, nos muerden, nos pican, comen sangre y al mismo tiempo evacúan. Entonces estas heces que dejan en nuestra piel van a liberar y van a ingresar, es como van a ingresar, no es que nos inyecten como tal al tripanosoma, sino que evacúan o excretan en la piel y es como van a ingresar por la lesión. También puede haber transmisión vertical de madre a hijo, por trasplante de órgano sólido, por transfusión sanguínea y se han descrito brotes por alimentos contaminados con estas heces de las chinches que están contaminadas, obviamente. Esta es la chinche besucona, que es el vector. Se conocen más de 100 especies de este triatomino. Más de 50 pueden transmitir la enfermedad. Miden de 2 a 3 centímetros, habitualmente se alimentan de noche y la infección dura de por vida. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La chinche se va a alimentar, va a dejar en las heces, aquí, va a dejar en nuestra piel los epimastigotes, se van a empezar a multiplicar. Una vez que ingresan, se van a incluir, o van a entrar a las células y van a formarse los amastigotes. Los amastigotes van a estar dentro de las células, para que se lo aprendan. Y los tripomastigotes van a ser los que van a estar circulando como tal en la sangre, ¿sale? Los amastigotes intracelulares, tripomastigotes en la sangre. El periodo de incubación habitualmente es de 1 a 2 semanas. Y aquí vamos a hacer la clasificación o la historia natural. Una vez que este Trypanosoma cruzi alcanza la circulación sanguínea, primero de manera inicial, en los sitios en donde nos inocula como tal este Trypanosoma, se puede manifestar como el signo de Romaña, que es a nivel ocular,
Y el otro es el chagoma, muy bien, en cualquier otra parte del cuerpo. El signo de Romaña es un edema periorbitario, habitualmente es de un solo ojo, que es en donde inoculó, y en otra parte del cuerpo, este edema en la zona de lesión es el chagoma. En esta fase nosotros podemos encontrar los frotis positivos, los cultivos positivos y también la PCR positiva. De 4 a 8 semanas después vamos a pasar a la fase crónica, que aquí el frotis sanguíneo ya va a ser negativo, la PCR empieza a disminuir su sensibilidad hasta en un 20-70%, y aquí ya toman relevancia los estudios por serología. Acuérdense que las serologías son un poquito más tardadas. Y aquí los síntomas son muy escasos, inespecíficos, pero la mayoría sin tratamiento progresan a cardiomiopatías, que es la principal enfermedad de Chagas gastrointestinal o ambas, que se manifiestan como megacolon y todo lo grande. Ajá. La fase aguda, les mencionaba, los síntomas habitualmente son inespecíficos, puede haber fiebre, ataque al estado general, hepatoesplenomegalia, y si tenemos suerte podemos encontrar el chagoma o el signo de Romaña, que sería una gran ayuda para hacer el diagnóstico. Y en los casos severos podemos ver meningoencefalitis o miocarditis de manera inicial, pero es muy poco frecuente, en menos del 1%. Aquí está el signo de Romaña, característico de la enfermedad de Chagas. Y aquí está el chagoma de inoculación, este es en un brazo, que lo vamos a encontrar en la fase aguda. Habitualmente se resuelven los síntomas de manera espontánea, desaparece la parasitemia, o sea, ya no lo vamos a encontrar tan fácilmente en un frotis, en un extendido, o la PCR nos va a resultar negativa y va a evolucionar a la fase crónica. La fase crónica, el 80% van a ser asintomáticos y de un 20 a un 30% van a progresar a cardiomiopatía. ¿Cuáles son las manifestaciones crónicas? Megacolon, cardiomiopatía, megaesófago y eventos vasculares a nivel cerebral. En los pacientes en los que sospechemos esta enfermedad lo vamos a ver manifestado como bloqueos de rama en el electrocardiograma, por eso tenemos que buscar, si tenemos la sospecha, realizar estudios ecocardiográficos, electrocardiográficos. Es una enfermedad altamente arritmogénica una vez que ya llegamos a estas fases crónicas y van a progresar a cardiomiopatías dilatadas. El diagnóstico. En la fase aguda, como les mencionaba, podemos hacer una gota gruesa para buscar a los tripomastigotes por técnicas de concentración y se hace una tinción de Giemsa, o también se puede hacer mediante técnicas moleculares, que son pues prácticamente los CDC, los que lo hacen, y la PCR, o sea que tenemos que hacer la gota gruesa. Y en la fase crónica, la sensibilidad de la PCR y el cultivo disminuye, y aquí es en donde toma relevancia los estudios serológicos. Necesitamos tener 2 pruebas positivas para hacer el diagnóstico. ¿Se acuerdan que les dije que a los pacientes con Chagas una de las vías de transmisión era por transfusiones? Todas las transfusiones, si ustedes van a donar, automáticamente a todas se les hace estudio serológico para Chagas. Y si resultara positivo, se vuelve a repetir la muestra, porque es una vía de transmisión de Chagas. ¿Cuándo vamos a dar tratamiento? Siempre si lo identificamos en la fase aguda. Cuando sean casos congénitos, cuando se reactive la enfermedad por una inmunodeficiencia o cuando sea una infección crónica en menores de 18 años. Y en aquellos pacientes que sean ya adultos, que ya los hayamos diagnosticado en una enfermedad crónica, estos habitualmente son pacientes que, por ejemplo, al ser donadores los identificamos como positivos para Chagas, son en una fase crónica de la enfermedad, pero que no tengan miocardiopatía avanzada.
Si ya estamos en la fase de megacolon, megaesófago, miocardiopatía dilatada,